Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. Bueno, ya pasaron las primarias, ya se fue esa pesadilla, también pasó la pesadilla de Laura, vendrán otras pesadillas detrás de Laura. Continuamos con la pesadilla del coronavirus. Por favor, si usted no tiene que salir de su casa, no salga. Tenemos que de alguna manera asumir toda la responsabilidad posible para tratar de liquidar este asunto del coronavirus, que realmente no es cosa fácil. Sea responsable, porque la vida de todas las personas cuenta mucho. A veces las personas que no hacen caso, después se ven involucrados, contaminan a otras personas, tal vez a su ser más querido, y lo pierden. Todos los días estamos enterándonos de gente que pierde la vida a causa del coronavirus. Pero bueno, aparte de eso, como ya pasó todo esto, lo que tenemos de frente, la próxima tormenta, el próximo huracán que tenemos de frente son las elecciones de noviembre. Y ahora pues hay una actividad mayor, sobre todo de los jóvenes que están interesados en que otros jóvenes despierten y asuman la responsabilidad de ir a votar, porque el próximo 14 de septiembre es cuando se vence, es el día último para que usted tenga acceso a inscribirse. Y bueno, pues hay una cantidad de jóvenes que ni siquiera tienen la información, que ni siquiera saben. Y otra cosa importante es que con todo este asunto del coronavirus, más los problemas de fondos y todo lo demás, hay muchas juntas de inscripción permanente que simplemente están cerradas. Y si usted no toma acción en este momento y si no sabe dónde exactamente tiene que ir, pues ¿qué va a ocurrir? Que usted dice, pues me voy a inscribir hoy, y llega al sitio donde usted sabía que hay una junta de inscripción permanente y está cerrada, y después de eso usted no sabe dónde acudir. Pero ¿qué pasa? Yo tengo 3 jóvenes maravillosos aquí que son unos ciudadanos muy responsables y de mucha conciencia social y que tienen una determinación enorme para construir un nuevo país. A eso se dedican, a su tierna edad de 26, 27 y 28 años, que son las edades que tienen estos jóvenes. Así que les digo que me acompaña Alexandra Marí Figueroa Miranda de Somos la Clara, que es una organización que orienta y educa a las personas en derechos civiles. Tenemos a Johnny Ruyan Schmidt, quien es psicólogo, y a Francisco A. Santiago Cintrón, quien es coordinador comunitario de Vamos. Les doy la más cordial bienvenida a los 3. ¿Cómo están? Hola, gracias. Bueno, Alexandra, quiero empezar contigo por aquello, ¿verdad?, de que las mujeres adelante. Cuéntame, Alexandra, ¿cómo estás involucrada en esto y de qué se trata la parte que tú estás haciendo? Bueno, me llama la atención eso de la Clara, me llama la atención la Clara. ¿Por qué la Clara está metida en esto? Cuéntame. Bueno, para empezar, gracias. La Clara es un proyecto que empezó como una campaña en redes sociales hace 2 años. De hecho, el viernes fue nuestro segundo aniversario, que nació con la iniciativa de educar a las personas jóvenes sobre sus derechos civiles. E hicimos sondeos y nos dimos cuenta que lamentablemente nuestra generación y la más joven son las generaciones que menos conocen de sus derechos y libertades, lo cual les expone a mayor vulnerabilidad y están más propensos entonces a ser violentados en cuanto a sus derechos. Pues la Clara nace como eso, como una propuesta para aclarar, para esclarecer, para aumentar esas filas de conocimiento, para asegurar la defensa de estos derechos. Y pues uno de esos derechos civiles es el derecho al sufragio, el derecho al voto. Y de cara a unas elecciones tan y tan importantes y esenciales en Puerto Rico, quizás las elecciones más importantes en los últimos 20 años, queríamos elaborar una campaña que educara sobre la importancia de salir a votar y que movilizara a personas jóvenes a salir a votar, pero más allá de eso, que entendiera lo que significa ejercer el derecho al voto en Puerto Rico, en un contexto colonial, de dónde emana ese derecho, qué significa, qué poder ejerce, etcétera. Y tenemos la suerte de que este año contamos con un grant de Open Society Foundations y llevamos trabajando desde a mediados de marzo educando sobre este derecho en diferentes vertientes. Primordialmente nos movemos por redes sociales, pero también hemos tenido algunas movilizaciones presenciales y continuamos expandiendo esas iniciativas. Francisco. Sí, saludos. Igualmente, gracias por la oportunidad de participar de este espacio. Bueno, como parte de Vamos y también del Movimiento Independentista Nacional Asociados, la manera en que nos insertamos a lo que sería el marco electoral de noviembre es a través de una campaña amplia que se conoce como Son las razones para votar no, que dialoga específicamente con el plebiscito o el intento, pero ellos llaman plebiscito, que se quiere llevar a cabo
en noviembre, en el mismo día de las elecciones generales. En ese sentido, la manera en que nos vamos acercando a este tipo de participación política, porque es una participación política importante, es obviamente, ¿verdad?, haciendo un llamado a participar del proceso electoral, pero dejando muy claro, ¿no?, que ese tipo de participación es un eslabón más dentro de los distintos eslabones de participación que son necesarios para construir otro tipo de país, ¿verdad?, a la cual todos y todas de una manera u otra aspiramos, ¿no? O sea, entendemos que de la misma forma en que la política no termina ni para el Partido Nuevo Progresista, ni para el Partido Popular Democrático, ni para sus cabilderos el día de las elecciones, hacemos un llamado a la juventud y para dejar muy claro, ¿verdad?, la juventud y no solamente a la juventud, a todos los sectores de este país, que para nosotros y nosotras que trabajamos día a día con ¿verdad?, con maneras de poder avanzar en el bienestar de nuestra gente, pues la política tampoco termina en noviembre, ¿no? En ese sentido, pues hacemos la crítica, ¿no?, muy respetuosa y muy honesta a la de Yankee cuando decía vota o quédate callado, en la medida en que para nosotros y nosotras en nuestras organizaciones y indudablemente para las comunidades con las que trabajamos y coordinan junto a Vamos, la política no trata únicamente de votar, ¿no? La política trata día a día de construir, siendo responsables con el prójimo, ¿no?, y tratando de resolver de manera colectiva los distintos retos que siempre tenemos de frente. No, y sobre todo en una democracia, la democracia es dinámica, la democracia se hace de día en día, y si los ciudadanos no participan, no hay democracia, esa es la realidad. No, y más aún atando un poquito con lo que decía Alexandra del contexto colonial en que vivimos. Precisamente el vivir en un contexto colonial es día a día, está la fuerza de Mollero intentando empujar procesos democráticos o impulsar vivencias democráticas más bien dentro de nuestra realidad, porque una de las grandes esencias de lo que es vivir en una colonia o uno, ¿verdad?, de las definiciones de lo que es ser colonia es antidemocrático, ¿no? En esencia, como uno de sus pilares, la permanencia de la colonia es la permanencia de la no democracia, ¿no? Y en ese sentido, pues esa articulación de vivencias democráticas, tanto en el momento, ¿verdad?, de votación en noviembre de las elecciones coloniales como posterior a ellas, es muy importante para poder trascender esta realidad colonial que tenemos hacia el futuro. Sí, vivimos la ilusión de la democracia. Johnny. Sí, concuerdo mucho con todo lo que han dicho hasta ahora. Mira, yo soy Johnny Ruyan, psicólogo, no me dedico a trabajo político per se, pero soy un joven preocupado y en tiempos como este hay que sacar el tiempo extra para así dedicarnos a eso. Al menos yo lo intento. Y es como Enrique renuncia, tú sabes, un momento donde tú sacas el tiempo para dedicarte a una causa como esta. ¿Y por qué esta causa es válida? Pues mira, precisamente porque vivimos un contexto colonial, ¿verdad? Hay una sumisión que a nivel colectivo tal vez todos, ¿verdad? Podemos decir que todos tenemos una condición colonial, hay que poco a poco, ¿verdad?, desentrañar y deshacer. Y yo creo que en momentos como Ricky renuncia, que fue, ¿verdad?, un impulso bien fuerte de reconocer el poder que tenemos cuando nos unimos. El poder que tenemos cuando nos unimos y en gran parte liderada por jóvenes. Y yo apuesto, ¿verdad?, por continuar ese esfuerzo, no solamente de manera ilegal, como pueden llegar a ser protestas, o, ¿verdad?, dentro de lo posible las protestas pacíficas, que sí son legales, pero o sea, no solamente desde la calle, sino que también un poco haciendo referencia al término aikido, que es un mecanismo entiendo que es Kung Fu, no sé si lo estoy citando mal, pero sé que el concepto se refiere a usar la fuerza de tu enemigo en su contra. Entonces yo creo, ¿verdad?, si aquí institucionalmente, o sea, de forma basal, no hay democracia y todo el sistema y el aparato que se monta encima de la colonia, pues de por sí no es democrático, pues como dicen muchos jóvenes, que hay una desconfianza, yo creo que hasta más que indiferencia hay mucha desconfianza, pues claro, tiene sentido por ese lado, pero ¿qué tal si utilizamos el aparato y el mecanismo del sistema colonial y su gobernanza en contra del mal gobierno, en contra de la corrupción, en contra de la colonización? Y yo creo que, por la línea que dice Francisco, podemos utilizar el mecanismo electoral como una herramienta más en el arsenal de métodos y tácticas para llevar ese cambio verdadero, que jamás se va a resolver y llegar a un cambio verdadero solamente con un voto en la urna cada 4 años. Eso sería absurdo. Eso es un pensar colonizado.
pero sí creo que es táctico e inteligente incorporarlo como parte de otro esfuerzo. Y para eso es que estamos apostando, y eso conlleva mucho esfuerzo de educación y orientación. Porque en Somos la Clara, que se dedican mucho a esa educación de jóvenes, pues nada, un grupo de distintos influencers en las redes que ha sido convocado, hemos estado comunicándonos y más que nada dedicándonos a precisamente educar y orientar sobre esto, porque hay mucha desinformación. Hay muchas personas que para ellos lo que representa el sistema electoral es simplemente continuar la tradición de su familia, de que nosotros somos de tal color, somos de tal equipo. Y pues esto es lo que hay. Y no saben ni cuál es la postura del candidato por el cual votaron. Nosotros queremos fomentar cosas como que voten por candidatura, ¿verdad? Por puesto específico. No solamente el gobernador, hay que votar por alcaldes, por los que están en los cuerpos legislativos de la Cámara, el Senado, y hacer que sea más diverso y que no haya solamente un monopolio de un solo partido controlando todos los miembros, sino que sea más diverso y un poco más representativo de la diversidad que hay en Puerto Rico. Y que sepan de las plataformas también. No hay una costumbre de hacer investigación sobre plataformas de las personas que son candidatas o que están ejerciendo puestos políticos. Parte de eso es que esa información no es accesible, ¿verdad? Los candidatos no, tú ves a las personas candidatas haciendo mucha campaña y mucho flyer y mucho banner y mucho ruido, pero no es transparente su tracto político ni tampoco es accesible ver la plataforma en la que están corriendo. Pero mucha propaganda de esa es vacía. Porque sí, porque cuando tú escuchas, fulano promete esto y esto, pero no te dice cómo lo va a hacer, no te dice qué hay detrás de sus intenciones, y entonces la gente se queda con eso y la propaganda es muy fácil de trabajar, ¿verdad? Sí, hay que evaluar esa propaganda junto a su historial político, ¿verdad? La persona no te va a prometer que va a defender XYZ cuando vemos en su historial, si es una persona que ya está ejerciendo un cargo político, que ha trabajado para exactamente lo que es en contra, ¿verdad? Francisco. Bueno, yo creo que, ¿verdad? El compa habla de Aikido, yo le digo a eso, caminar y masticar chicle a la vez. O sea, yo lo que... La manera en que por lo menos nos acercamos nuestras organizaciones, ¿verdad?, a este tipo de cuestión es que sencillamente es un espacio más de trabajo político, ¿no? Y entrando atando con lo que dice Alexandra, pues precisamente en nuestro caso más, ¿verdad?, lo importante son esas plataformas políticas, cómo esas plataformas y lo que van a impulsar a esos candidatos a raíz de su, ¿verdad?, de su pedigrí, por decirlo así, en el tiempo que llevan en la luz pública, de qué manera eso impacta o va a impactar las realidades de nuestra gente, el día a día de nuestra gente. Y eso es importante porque precisamente muchas de las plataformas políticas o de las ideologías, tanto del Partido Nuevo Progresista como del Partido Popular Democrático, está atado a una noción política, o sea, se conoce como la neoliberal, ¿no? Pues que tiene como uno de sus ejes el rechazo a lo público. Y el rechazo de lo público, ¿verdad?, trae consigo la desconfianza en participaciones ¿verdad?, políticas de lo público, porque lo público es malo. Entonces, de la nada, para este tipo de ideología, que es apoyado por estos ambos partidos, las soluciones a nuestros problemas no tienen nada que ver con el apoyo mutuo, con la solidaridad, con las colectividades, sino que se concentran únicamente en el individuo, en cómo yo como individuo resuelvo. Y yo creo que eso es lo que está atado a la indiferencia y eso es lo que está atado también a la desconfianza. Y por eso es importante las plataformas políticas, porque precisamente una de las maneras de poder atacar ese tipo, ¿verdad?, esas nociones que día a día imperan en nuestro país, pues es viendo de qué manera desde esas nociones, ¿verdad?, individuales de cómo resolver las cosas que se nos ha inculcado, por lo menos en mi caso desde chamaquito, ¿verdad?, del día a día como algo popular, pero que tiene su origen político. Hay que cambiarlas para poder articular otros proyectos políticos que sean justos, que sean participativos y que sean solidarios. Porque ojo, yo pienso que aún dentro de la indiferencia, ¿no?, eso no deja de ser político, ¿no? Yo quiero que hablemos de desconfianza y de indiferencia y de unidad de propósito, pero tengo que hacer una pausa. Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía, y hoy tengo la preciosísima compañía de 3 jóvenes llenos de vida, de dinamismo, pero sobre todo de amor a su patria, a su país, a sus comunidades, a su sociedad, y que obviamente están en la defensa de su futuro.
porque les va la vida en ellos y lo tienen muy claro. Están tratando de llevar a otro nivel el país que están ahora mismo agarrando en sus manos. Alexandra, ¿cómo tú ves? Porque yo quiero saber, voy a pedir que hables tú primero, Alexandra, pero la pregunta es también para los tres. Cuando miramos los jóvenes, ¿cómo ustedes evalúan lo que tenemos? Los jóvenes, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Los jóvenes están deseosos realmente de ir a votar? Muchos porque es la primera vez que lo van a hacer, otros porque tienen conciencia, o también tenemos mucha ignorancia que los mueve a la indiferencia, o también la cosa de cómo han ido los procesos les da desconfianza. ¿Cómo ustedes ven ese proceso y cómo vamos a una unidad de propósito, que es lo que ocurrió en el verano del 2019 y por eso fue tan exitoso, porque eran muchos cuerpos en una sola mente? O sea, todo el mundo pensando en la misma cosa. ¿Cómo vamos a eso, Alexandra? Pues en cuanto a tu pregunta de qué le pasa a los jóvenes y tus alternativas, la contestación es sí, todo eso. Jóvenes están todas motivados. Las anteriores. Todas las anteriores. Jóvenes están motivados, jóvenes están ignorantes, jóvenes están indiferentes, jóvenes quieren participar, jóvenes quieren quedarse en sus casas. Y esto es lo mismo con las personas jóvenes que con las personas adultas, ¿verdad? Pero dentro de la ignorancia y la indiferencia, y me voy a enfocar en esto porque las personas que van a salir a votar y ya estamos contentas con esa participación. La indiferencia no es en blanco y negro, ¿verdad? Hay personas que siempre van a ser indiferentes porque no se entienden como seres políticos, a pesar de inherentemente serlo porque habitan una colonia. Pero también hay personas que son ignorantes e indiferentes por sus circunstancias. Estos últimos 4 años específicamente han sido plagados de política pública que ataca la transparencia de información y la transparencia de procesos legislativos y gubernamentales es esencial. Está enmarcado bajo el derecho a la libertad de expresión, porque nos ayuda a nosotras como personas a estar informada, alerta, para poder articular cualquier problema que tengamos con estas medidas. La gente no sabe lo que está pasando. El gobierno ha estado gobernando a puerta cerrada, ¿verdad? Y cuando esto sucede y vivimos en un país cuya austeridad es pues sofocante, pues es fácil enajenarse. Y nuestra juventud ahora mismo está viviendo la dignidad, la austeridad que está viviendo el resto del país, pero de una manera aumentada, ¿verdad? Como que la juventud está sumergida en una pobreza sistémica, que a veces, más allá de sobrevivir y ver cómo llegar al final del día, no hay manera de mirar para el lado. Y no se están haciendo esfuerzos concertados para llegar a la juventud, para educarle en sus derechos, para hacerle entender la importancia de salir a votar. Yo no me como el cuento de que a la juventud no le interesa el futuro de su país o que no le importa su propio futuro, porque yo veo todos los días a la juventud obrando, apoyando, contribuyendo a esfuerzos de apoyo mutuo, porque sienten que el gobierno que existe no les representa, pero sienten que tampoco tienen cabida política en estos procesos. Creo que las personas que tenemos el acceso y el privilegio de estar informadas tenemos que hacer el mejor esfuerzo que tenemos para salir de nuestras burbujas, para salir de nuestros entornos, para salir más allá de San Juan y hacerle un acercamiento a estos jóvenes y tener estos diálogos y hacerles entender que su participación política no solamente importante, es vital, es esencial, que tenemos una buena oportunidad de escoger personas candidatas que representan nuestros valores, pero que también representan el futuro que merecemos. Y lo podemos hacer, y lo vimos en Ricky Renuncia. Todas las personas que dicen que no les interesa la política, como quiera se movilizaron. Y se movilizaron porque entendían la importancia que tiene en vida tener personas representantes que verdaderamente no tienen nuestro interés en sus prioridades. Y yo creo que al final del día, cuando logramos articular que más allá de votar, estás poniendo un piso adelante, una loseta, un camino, lo que sea, hacia nuestro futuro, podemos empezar a cerrar esas brechas. Pero tenemos que ser conscientes, ¿verdad? No podemos tildar a la gente de ignorante, no podemos tildarles de indiferente. Tenemos que llegar a ellas, tenemos que entablar esos diálogos y dejarles saber que no hay una manera de ser correcto en la política. Siempre estamos aprendiendo, siempre hay una curva, no vas a ser experto de hoy a mañana. Lo importante es que haya ese interés en sumergirte en estos temas
para poder entonces obrar caminos en conjunto. No, y sobre todo es muy importante que ustedes que están ejerciendo labores de liderato entiendan también por qué se es indiferente o por qué hay ignorancia, porque de todas Claro. si no se tiene en cuenta eso, que es una realidad, pues no hay manera de combatirlo, ¿verdad? Claro, Johnny. ¿no? Y terminas alienando a las personas, ¿verdad? Les Exacto. tildas negativamente cuando en realidad lo que necesitan es diálogo. Perdón, Por Johnny, eso, dale. pero que esa información realmente para quien es más importante es para los líderes, para saber cómo van hacia adelante, ¿verdad? Con todo el trabajo que hay que hacer. Johnny. Bueno, el enemigo de políticos corruptos, el enemigo del Estado colonial de Puerto Rico es un enemigo formidable, es muy, muy grande y tiene sus tentáculos en cada rincón de la isla. Y yo creo que si los esfuerzos que se hacen no vienen desde una base de unión, donde todo, ok, esta es la lucha de ahora, vámonos todos en esa lucha. Ok, ahora es en la calle, para sacar a Ricky, estamos todos. Ahora en la urna, dale. O sea, que no es solamente un canal, yo creo que son distintos canales y lo importante es que los distintos sectores se unan en el canal que sea prioridad en ese momento. Y de cara a las elecciones, yo creo que la resistencia y la lucha, al igual que todos los que no necesariamente se identifican con eso, pero están preocupados por su país y quieren hacer algo, pues ¿verdad? Que todo el mundo se sume a ese canal, porque si no, nos lleva a la corriente y seguimos con lo mismo una vez tras otra. Y cuando viene a ver, Delvis, en el 2016, en esas elecciones, no hubo ese sentido de unicidad, ¿verdad? De parte de la juventud, eran entre 19 y 40 años, habían sobre 1 millón de electores, ¿verdad? Elegibles, jóvenes que podían votar, y de ese sobre 1 millón solamente votaron 300,000, que es menos de un tercio. Pero si la misma cantidad de gente que se sumó para sacar a Ricky del poder hubiese votado en el 2016, yo te garantizo que quizás alguien como Ricky no llega al poder y tendríamos alguna cara mucho más fresca, ¿no? Y no solamente en la cabeza, porque no solamente en la cabeza el gobierno, son todos los del Senado y la Cámara y los alcaldes también. Entonces, yo creo que en este momento es crucial que volvamos a esa mentalidad grupal, ¿no? De un poco dejar las divisiones, de que si yo pienso que la lucha tiene que darse de esta forma y esta distinción acá, que nos enfoquemos más en cuál es el esfuerzo colectivo ahora mismo y lo llevemos, ¿verdad? A través de este mecanismo en este momento en las elecciones, para no tener que estar otra vez en la calle deshaciendo el error que cometimos en la urna. Ese es mi pensar. O sea, en ese sentido, ser proactivo y no solamente reactivo. Hay que tener las dos. Francisco. Bueno, yo pienso que para poder acercarnos a estos análisis hay dos cosas. Primero, pienso que aquí también hay una cuestión de tener oído en tierra. Y de la misma manera que cuando nos acercamos, ¿verdad? A quienes podemos pensar, o que a quienes quizás no les interesa tanto el votar, hay que escuchar también, ¿verdad? Las razones que puedan uno tener, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de la juventud, si bien en nuestro país en estos momentos hay situaciones que pueden casi afectarnos a todos y todas en carácter de jóvenes, hay muchas otras que no. O sea, nuestra juventud, al igual que el país, no tenemos una realidad homogénea. O sea, es una realidad muy heterogénea. Para dar un ejemplo muy básico, las realidades, ¿verdad?, que yo viví, por ejemplo, estando en el Perpetuo Socorro, no son necesariamente las mismas realidades ni el mismo Puerto Rico que experimentan otros jóvenes, ¿verdad?, en nuestro país. O sea, estamos hablando de un país en donde yo creo que según los últimos datos, alrededor de más del 60% de nuestra juventud vive bajo los niveles de pobreza. O sea, estamos hablando de un país que previo al paso de María, yo creo que la media salarial familiar era de alrededor de $25,000 y ahora es menos. Y estamos también hablando de un país donde existe un éxodo masivo de jóvenes, por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, una baja en reproducción precisamente por las realidades que se están viviendo en nuestro país a nivel de austeridad. Y yo creo que eso, añadido a otra serie de realidades ofensivas que se puedan vivir, ¿verdad?, las raciales, como bien ha salido a la luz pública múltiples veces, que es necesario hablarlo, las de género, que también son unas vivencias, unas problemáticas muy grandes que se viven en nuestro país y que también, en verdad,
nuestras compañeras viven a diario. Creo que es importante que eso entre en juego al momento de hablar, ¿verdad?, de las distintas maneras en que se debe abordar cómo nuestra generación se acerca a los procesos electorales. Y yo creo que en ese sentido, en la medida en que se pueda articular distintas formas o pueda escuchar realmente cuáles son las exigencias, que se facilitan mucho más que esas exigencias estén en las plataformas políticas. Es en la medida en que esas exigencias estén en las plataformas políticas, que esas preocupaciones estén en las plataformas políticas, que la gente se incentiva a participar. En la plataforma política o el pedigrí político de esas personas no son responsivas a las realidades que uno y a las problemáticas que se tienen de frente, pues no necesariamente hay un incentivo. Y ojo, yo creo que a esto se le suma también, como bien han dicho compañero y la compañera, pues se ata, ¿no?, la realidad que hemos tenido de un bajo incentivo, por decirlo así, en educación en general. O sea, yo creo que el caso más emblemático que podemos tener es el que estamos viviendo ahora desde la perspectiva de jóvenes y niños con relación a su educación y el Departamento de Educación. O sea, quien no tenga acceso a sistema de internet o a sistemas donde uno pueda tener acceso a poder recibir esa educación. Pues no se educan, pues no se educan. Está frito, no se educan. Y eso sin hablar del currículo, ¿no? Pero eso ya es una limitación material al buen desarrollo del futuro de nuestra gente, ¿no? Los objetivos hacia la Universidad de Puerto Rico es otro ejemplo también. Francisco, tengo que pausar. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, debo decirle que estoy aquí fascinada en una conversación muy interesante con 3 jóvenes que luchan porque otros jóvenes reconozcan la importancia que hay en ejercer el derecho al voto. Me acompaña Alexandra Marí Figueroa Miranda de La Clara, Johnny Ruyan Schmidt, quien es psicólogo, y Francisco Santiago Cintrón, quien es coordinador comunitario de Vamos. Y con ellos continúo esta conversación. Johnny, quiero preguntarte algo a ti. He visto un video muy, muy interesante en el que asumes lo que es un joven que quiere ir a registrarse para votar y se tropieza con algunos obstáculos. Cuéntame, ¿cómo se les ocurrió esto? ¿Cuál es la importancia de este video y cómo lo están manejando? Bueno, es fantástico, me gustó mucho. Gracias. Con toda honestidad, yo simplemente decidí que iba a documentar mi día de sacar la electoral, y lo que pasara yo lo iba a documentar y lo iba a reflejar para que la gente supiera con qué se puede topar. Y precisamente las primeras 2 veces que yo voy a inscribirme a una junta de inscripción permanente, que es donde se supone que uno acuda, pues los 2 que yo fui, el primero había cerrado hace 4 años, y el segundo, Río Piedra, el centro de servicio integrado, pues estaba cerrado desde el inicio de la cuarentena, y ahí no hay alma que esté sirviendo a nadie. Así que yo rápido me topé con que, ¿verdad?, la información que se nos da oficial en la página no necesariamente lo más confiable. Hace falta referentes de gente en la calle, de jóvenes que estén haciendo el proceso, que nos orientemos entre nosotros, ¿verdad? Que tenemos que apoderarnos del proceso, guiarnos mutuamente. Y ese es el propósito de ese video. Y pues documenté ese día donde hay unos tropiezos, hay unos obstáculos que sería bueno pues alentar a los demás jóvenes para que no caigan en el mismo tropiezo, ¿verdad? De pensar que todas las juntas que aparecen en el directorio están abiertas, porque ya sabemos que no es el caso. Y como parte de ese proceso, ¿verdad?, y el esfuerzo que estamos haciendo distintos influencers en las redes, coordinando para llevar este mensaje de orientación más que nada, hay 2 puntos bien importantes que aprovecho para compartir por este medio, y es uno, que según el nuevo Código Electoral del 2020, el artículo 5.9 establece que no es requerido el certificado de nacimiento original. Sin embargo, en muchas juntas de inscripción permanente le están requiriendo a jóvenes su certificado de nacimiento original, no lo tienen. Hay jóvenes que son reacios o que simplemente no tienen la posibilidad tan fácil de sacar una tarde para sacar el certificado, y que no necesariamente es un requisito, es más arbitrario. Y creo que Alexandra puede comentar un poco más sobre eso, pero también quisiera mencionar que el artículo 5.4 de ese mismo código electoral establece que conlleva un crimen federal que uno vote en 2
jurisdicciones, y me refiero a los puertorriqueños que estén en la diáspora, que quieran votar en Puerto Rico, que se pueda hacer mediante el voto ausente, pues que sepan que tienen que elegir si van a votar en Estados Unidos o en Puerto Rico, pero que tiene que ser una o la otra, porque si votan en ambas jurisdicciones, incurre en un crimen federal que lo que hace es que descuenta su voto. Así que otro tropiezo, obstáculo que hay que saber prevenir y evitar. Alexandra, quizás Alexandra puede compartirnos más sobre Alexandra tiene la mano arriba. Alexandra. Sí, en cuanto a lo del certificado de nacimiento, hay unas cosas que se pueden hacer de denuncias claras. El artículo no pide certificado de nacimiento, pero los últimos 60 días antes del cierre electoral sí pide que se presente, lo cual pues presenta una supresión o una carga indebida, porque ahora tienes que forzar a la gente a buscar un certificado que no necesariamente tiene accesible, cuando el pasaporte es un documento igual de permisible que el certificado de nacimiento. Y lo que dijo Johnny, ¿verdad? No está siendo uniforme el requerimiento de ese certificado. A veces tú vas a una junta y no te lo pides, a veces vas a otra y sí, y también se están dando cosas muy desagradables, como si la persona que lo va y llena es una persona blanca, no se lo piden, pero si es una persona negra, sí. Ya me hicieron la denuncia a través de la Clara. Y en cuanto a lo del voto ausente, sí, eso es clave. Algo bien importante es que antes del Código Electoral de junio, las únicas dos instancias en las cuales tú podías prestar el voto ausente era si eras una persona estudiante o si estabas trabajando fuera de Puerto Rico, pero tenías una residencia permanente en Puerto Rico. Ya eso no se necesita. A partir de este nuevo Código Electoral, no tienes que dar una razón por la cual te encuentras fuera de Puerto Rico. Sea el motivo que sea, si tú tienes un domicilio en Puerto Rico, tú puedes presentar tu voto, tú puedes solicitar ese voto ausente, y de hecho tienes hasta el 19 de septiembre para solicitar ese voto ausente. Lo importante es lo que dijo Johnny, ¿verdad? No puedes tener más de un domicilio. Así que si vas a prestar tu voto ausente en Puerto Rico, no puedes votar para las elecciones generales en Estados Unidos porque configura un fraude electoral. Y eso no lo dice nuestro código, es una media trampilla, es una ley federal, lo que puede causar que se invaliden tus votos o incluso puedes tener una multa o cumplir tiempo de cárcel. Así que máximo 5 años. Máximo 5 años, exacto. Lo que estamos recomendando es que hagan un balance de intereses, ¿verdad? Las elecciones generales de Estados Unidos también son muy importantes. Hay muchas cosas en la línea, en la línea de riesgo, en la línea de fuego. Así que nuestra recomendación es que velen dónde están. En qué tiempo y espacio se encuentran, en qué estado, ¿verdad? Si estás en California, por ejemplo, quizás votar en las elecciones generales no es tan apremiante porque es un estado que bajo cierta ideología a lo mejor va para un lado o el otro. Así que tienes que ver dónde están tu ideología y ver dónde tú crees que tu voto puede tener mayor impacto. Pero definitivamente, si te sientes conectada primordialmente con las elecciones en Puerto Rico, solicita ese voto ausente y vota para cambiar el esquema en Puerto Rico. Muchas gracias, Alexandra. Francisco, ¿y ustedes qué están haciendo para atraer el voto de los jóvenes y que los jóvenes, ¿verdad, tengan la conciencia de inscribirse? ¿Cuál es la estrategia de ustedes en Vamos? Bueno, nosotros y nosotras en Vamos entendemos, ¿verdad?, que eso forma parte de la responsabilidad de construir dentro de la que participamos, ¿no? En Vamos se tiene, ¿verdad?, la perspectiva. Por eso es que hemos enfatizado desde nuestra perspectiva mucho en la cuestión de que el voto es un eslabón más, pero no es lo único, pero se entiende como un espacio importante político, particularmente dentro del escenario municipal, para ir articulando, ¿no?, propuestas que tengan que ver con la fuerza comunitaria, por decirlo así, como las fuerzas motoras al momento de articular política pública dentro de los distintos municipios. Pero volvemos, de la misma manera, yo creo que aquí hay dos cositas también, porque aparte del escollo que se les impone a las personas al momento de querer participar mediante el voto, también existen los escollos, ¿no?, al momento de querer tomar un rol activo de campaña como parte del proceso rumbo a los procesos electorales. Y la situación emblemática que Vamos ha tenido presente y que salió como noticia la semana pasada, precisamente tiene que ver con la manera en que se articula la Ley 51, que es la ley del plebiscito, y cómo rige los procesos de participación política rumbo a noviembre.
Dicha ley establece que toda persona o entidad que no se inscriba con la Comisión Estatal de Elecciones hasta el 30 de junio de este año, o sea que ya ese tiempo pasó, y que de alguna manera haga algún tipo de acción a favor, ¿verdad? Por el sí o por el no, se expone a delitos electorales. O sea, se expone a, yo creo que era como 5,000 pesos por infracción más 2 años de cárcel, o sea, no es poca cosa, ¿no? Y eso incide también en cómo las personas se acercan. Eso puede tener lo que se conoce un chill effect, un efecto de enfriamiento para distintas personas al momento de acercarse a cualquier cosa que tenga que ver con procesos políticos, ¿no? Y es por esa razón que en el caso específico, por ejemplo, de Vamos, se está demandando, ¿verdad? Se presentó una demanda ante la Corte Federal, o bueno, distintas personas, ¿verdad?, que se han coordinado ante ellos, por un lado, y en el caso específico del MIN, lo que se está haciendo es desobediencia civil, o sea, se está haciendo campaña y pues fletando de esa manera, ¿no? Pero esos son distintos escollos que inclusive surgen sin tan siquiera ir a votar, ¿verdad?, por parte de las personas que activamente quieren participar de la construcción de soluciones políticas y que a veces pasan por debajo del radar al momento de llegar, ¿no?, a ejercer el voto. Johnny, yo observé en tu vídeo que tú entrevistaste a varios jóvenes que se encontraban en la Comisión Estatal de Elecciones cuando finalmente encontraste dónde ir a inscribirte. ¿Cómo encontraste cuando conversaste con ellos? ¿Había interés? ¿Tenían conciencia? ¿Estaban bien orientados? Cuéntame. Yo los noté con convicción, tú sabes, y con una convicción de que yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, o sea, yo voy a hacer algo al respecto, aunque sea mínimo esto, y esa es mi postura. Yo creo que mínimamente, ¿verdad?, tenemos que votar y también buscar otras maneras, como nos dice Francisco. Pero sí, los noté con ánimo y convicción y ¿sabes? Estamos aquí, estamos presentes. Por eso fue que yo los quise entrevistar, para que eso también se proyecte a los demás jóvenes y que vean eso. Y ¿sabes qué? Hoy tengo un amigo que está en la Comisión Estatal de Elecciones desde las 12 y me dice que el día que yo fui, yo me topé con como 5 o 6 jóvenes de mi edad, la mayoría por primera vez se estaban inscribiendo, y me dice mi amigo que está ahí hoy que habían sobre 70 jóvenes, pero que ante una cantidad tan grande solamente había un funcionario procesando tarjetas, lo cual me estuvo interesante porque el día que yo estuve, que éramos 3 gatos, habían 3 funcionarios procesando tarjetas, el triple, y se sabe que mientras más pasa el tiempo, más personas van a acudir para inscribirse, que uno, ¿verdad?, quisiera pensar que van a haber más, si acaso, más funcionarios o mínimamente el mismo número, pero ha bajado. Así que hay que estar pendiente de eso. Yo espero que puedan haber más funcionarios y que puedan agilizar el proceso, porque es importante que los demás jóvenes no se desanimen, ¿no? Y creo que si hay escollos o si hay obstáculos o si hay esto, pues tenemos que tomarlo como más razón para no, ¿verdad?, no quedarnos, pues no desanimarnos, sino que más razón para ser firmes y ejercer nuestra voz mediante el voto. Yo tengo que hacer una pausa en este momento, pero cuando regresemos, yo quiero que ustedes ambos me digan dónde los jóvenes interesados se pueden comunicar con ustedes para recibir orientación, todos los sitios en que se puede ver, ¿ok? Vamos a una pausa, regresamos en breve. Quédense ahí con nosotros, no se vayan. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Bueno, hemos conversado, hemos visto cómo estos jóvenes se están moviendo y cuáles son las cosas que son importantes para el reto más importante que ellos tienen de frente, que es lograr que un mayor número de jóvenes se inscriban para votar. Número 1, ¿ustedes tienen ya alguna información estadística de cómo va la inscripción de jóvenes para estas próximas elecciones, o están ciegos por ahí, no tienen ningún tipo de información? Yo había leído un dato, pero fue hace como 1 o 2 meses, de Pepo García, una columna que escribió para 360 grados. Y creo que el número era que actualmente hay, ¿cuántos eran? Creo que 70,000. Realmente no me acuerdo bien el número, pero sé que era mayor a lo que era en 2016. Que actualmente los jóvenes inscritos entre 19 y 40 eran mayor a lo que eran el año pasado en esta etapa. O sea que hay más interés. Hay más jóvenes inscribiéndose. No sé el número específico, pero sé que ha sido mayor lo que se ha revelado hasta el momento. ¿Cuál es tu experiencia, Francisco? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Ves movimiento de los jóvenes? ¿Hay más interés? ¿Gente que los llame y les pregunte cómo hacer?
¿Cómo lo ven ustedes? En el caso específico del dato, pues estoy ciego, no lo tengo, ¿verdad? Siendo muy honesto. En cuanto al interés, ¿verdad? Yo sí percibo un interés muy grande y muy participativo, muy activo de varias generaciones de jóvenes, ¿no? Es lo que sucede en el país. Yo pienso que los últimos 3 años, entre lo que fue el proceso estudiantil del 2017, el proceso del 2000, ¿verdad? El verano del 2019, entre otras situaciones que han surgido, llevan a uno, ¿verdad?, percibir que hay un deseo de accionar, ¿verdad?, de manera colectiva en nuestro país. Ahora, ¿cómo eso, el reto entonces sería ver, ¿verdad?, o intentar de que eso se articule, o que una de las maneras que eso se manifieste o se canalice es mediante, ¿verdad?, asegurar la participación de jóvenes, ¿verdad?, dentro del proceso electoral. No me atrevería a hacer, ¿verdad?, un salto automático, pero indudablemente sí entiendo que potencialmente puede llevar un alza, ¿no? No, y hay un reto, este año el reto es enorme por el coronavirus. O sea que tú tomar la decisión de salir de tu casa para ir a inscribirte no es cosa fácil. Quiero preguntar a ti, Johnny, que ya estuviste en la Comisión Estatal de Elecciones, ¿cómo están manejando la seguridad biomédica allí para las protecciones contra el coronavirus? Sí, pues yo me sentí que entré a un supermercado cualquiera, tú sabes, cualquier facilidad en estos días que uno atiende, pues tú entras, tienes que lavarte las manos, las sillas están todas separadas, como no 6, como 10 pies cada silla, hay funcionarios que te están dirigiendo para dónde ir. O sea, yo lo noté con bastante orden y seguridad, limpieza. Quiere decir que se están siguiendo muy bien los protocolos. Sí, según yo percibí, sí. Obviamente, si los jóvenes dejan esto para lo último, se van a encontrar con filas mucho más largas y que tal vez más riesgo de aglomeración, que mientras más proactivos somos y más dispersamos, ¿verdad?, esa inscripción y que vayan desde ya y que no sea todo el mundo dejándolo para lo último, pues creo que se evita el riesgo de que haya mucha gente. Pero definitivamente lo que yo he visto en la comisión, pues sí, están haciendo su parte y están tomando las medidas. Bueno, ¿y cómo le decimos a los jóvenes que hagan para que se comuniquen ustedes y ustedes los orienten mejor? O también para que les ayuden, porque me imagino que también se necesita muchos jóvenes que acudan donde ustedes para pasar la voz y seguir trabajando. Así que cuéntame. Mientras más mejor. Unicidad, sí. Mejor. Pues cuéntame. Pues yo les puedo decir, de parte de Alexandra, que se tuvo que retirar, que yo he estado coordinando con ella, entre otros influencers, pues ese esfuerzo, ¿verdad?, se llama Somos la Clara y los pueden encontrar en las redes, en Instagram, aparecen bajo aureola Somos la Clara, @Somos la Clara. Igual el hashtag que hemos estado utilizando para ese esfuerzo en las redes de distintos influencers, pues pueden seguir el hashtag que se llama Sácala y Vótalos, con V, Sácala y Vótalos, todo conjunto sin acentos. Mi cuenta personal, donde subo contenido como ese video que vieron, donde estaré orientando más en lo posible, es yoni.fritz, Johnny.fritz, Johnny con Y y latina. Y aparte de eso, nada, yo creo que Somos la Clara, una referencia principal para este tipo de información. Francisco, ¿en tu caso? Bueno, en mi caso, en torno a nosotros y nosotras, pues nos pueden buscar. Vamos Concertación Ciudadana, tenemos cuentas en Facebook, en Twitter y en Instagram. Igual sobre las razones para votar no. También ahí pueden buscarnos, tenemos también en esas 3 plataformas tenemos cuentas. Y el Movimiento Independentista Nacional Ciudadano también. A nivel de cuenta personal, pues Francisco A. Santiago, probable que salga. Indiferentemente, yo creo que me uno y me allano a lo que dice el compañero de que Somos la Clara, evidentemente, ¿verdad? Es quien mejor puede canalizar específicamente ese tema, pero indudablemente quienes deseen hacer el acercamiento dentro de las plataformas que acabo de mencionar, pues con gusto les apoyaremos, les orientaremos, con tal de que puedan asegurar su participación en noviembre. Sí, por favor, ¿sabes? Tenemos que envolvernos, tenemos que enlazar, tenemos que apropiarnos de este proceso y de eso se trata, ¿no? De no dejar las cosas en las manos de otros y decir, pues vamos a ver,
Yo creo que esa actitud tenemos que transformarla y tenemos que romper ese pensar colonizado de que vamos a ver, estamos a la merced de... No, nosotros somos aquí los que vamos a decidir si nos organizamos. Así que por favor, si quieren colaborar y que nosotros también podamos aprender de ti, por favor, contáctanos, que mientras más mejor. Mientras más somos y más unidos estamos, mucho más lograremos, muchas cosas más lograremos, ¿verdad? Así es. Vamos a repetir las direcciones, porque ya lo que me queda son 2 minutos. Repitamos las direcciones para que la gente tenga el beneficio. Cómo no, la verdad, Somos La Clara, lo pueden conseguir en Instagram, @SomosLaClara, todo junto en minúscula. Pueden seguir el hashtag de un esfuerzo de influencers coordinado de hashtag Sácala y Vótalos con V, Sácala y Vótalos, todo minúscula, corrido sin acentos. Y también mi cuenta personal lo pueden encontrar Johnny Fritz, YONI latina .FRITZ. ¿Y en el caso tuyo, Francisco? En el caso nuestro, pues pueden buscar Vamos Puerto Rico, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Y sobre las razones para votar, no, también tenemos cuenta en Facebook, Twitter e Instagram. También tenemos, ¿verdad?, el MIN, Movimiento Independentista Nacional Asturiano, y la Juventud Asturiana, las dos cosas. El Facebook, Twitter e Instagram, por lo que hay múltiples opciones. Y también, si se quiere hablar conmigo a nivel personal, pues en Instagram es f.a.santiago13, y en el resto de las redes, pues Francisco A. Santiago. Pues muchísimas gracias por haber estado conmigo. Me siento muy, muy orgullosa de ustedes que tienen la conciencia ciudadana, porque eso es algo que tenemos que despertar en nuestra gente, que como ciudadanos nosotros tenemos muchos derechos, pero también tenemos muchos deberes. Y a veces nos anclamos en el derecho y se nos olvida el deber, y por eso tenemos el país donde está. Pero de ahí se puede recuperar con gente como ustedes. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Tengo que pasar de inmediato con el compañero, el licenciado Germán Valentín, que nos va a dar unos consejitos sobre quiebra. Pero a ustedes no se vayan, que nos despedimos ya mismo. Hoy les hablaré sobre algo que podría ser común en estos tiempos del COVID-19, y son las alternativas que tiene un empleado si su patrono solicita protección bajo el código de quiebra. Como es de suponer, lo que uno puede hacer en estas circunstancias va a depender del capítulo al que se acoge el patrono. Sin embargo, es de suma importancia tener claro que independientemente del capítulo al que se acogió ese patrono, el empleado debe radicar en el Tribunal de Quiebra una reclamación, también conocida como Proof of Claim. ¿Por qué es importante reclamar? La respuesta es sencilla: usted no reclama, usted no cobra. Aunque reclamar no es una garantía de que se vaya a cobrar todo o parte de la deuda, siempre es conveniente hacerlo. En el caso de reclamaciones por salario, estas tienen una clasificación o categoría que las coloca en una posición más ventajosa que otros acreedores. Esto se debe a que el Código de Quiebra establece lo que se conoce como prioridades. Las prioridades son una clasificación que da la ley basada en intereses de política pública, y la propia ley establece 10 tipos de prioridad. El pago de esas prioridades se hace siguiendo el orden de importancia en la clasificación. Por ejemplo, la primera prioridad son las pensiones alimentarias a menores. La segunda prioridad son los gastos de administrar el caso, tales como la comisión que cobra el síndico, los honorarios y gastos de profesionales como tasadores o contadores. La tercera prioridad se refiere a reclamaciones que surjan de rechazar un contrato. Y en el caso de reclamaciones por salarios, estas caen en la cuarta prioridad. Esto quiere decir que esas reclamaciones se pagarán luego que se paguen las 3 prioridades anteriores, si es que existen deudas de esa categoría en el caso. Tengo que aclararles que esta prioridad no tan solo incluye salarios, sino que también incluye comisiones, licencias por vacaciones y licencias por enfermedad. La porción que tiene derecho a tratarse como prioridad tiene además unos requisitos. El primero es que la reclamación no sea por más de $10,000 por reclamante y que corresponden a lo ganado o acumulado en los 180 días anteriores a la radicación de la quiebra o 180 días anteriores a la fecha en que el negocio dejó de operar, lo que ocurra primero. La cantidad en exceso de los $10,000 se pagará como una deuda general, igual que las tarjetas de crédito o préstamos personales, etc. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por esos consejitos siempre tan importantes sobre quiebra.
agradecida de que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Muy agradecida. Que estén bien.